alguna vez te pasó que llegaste tarde en un lugar y la persona que te estaba esperando te dijo, qué puntual que sos? Bueno, eso es una ironía y es lo que vamos a estar hablando en este video. Primero, empecemos con una definición. La ironía es una figura retórica que quiere decir algo, pero diciendo lo contrario a eso que está queriendo decir. Y el objetivo de esta no es confundir a la persona que está recibiendo el mensaje, sino remarcar algo, como puntualizar algún aspecto de esta persona diciendo el aspecto contrario. Por ejemplo, lo que decíamos antes, qué puntual que sos, pero en realidad llegas tarde. O sea, qué impuntual que sos sería la frase de verdad, pero de manera irónica decimos lo contrario. Otro ejemplo es cuando te pasa, no sé, por ejemplo, vas caminando y pisas caca y tu amigo que está al lado tuyo te dice, uy, qué suerte que tenés. O vos mismo decís, uy, qué suerte que tengo, uy, qué buen día. Cosas así, como decimos lo contrario de lo que estamos tratando de decir. Ahora pasemos con los tipos de ironía. Nosotros tenemos la ironía verbal, que es la que utilizamos, como les estaba comentando ahora, en situaciones del día a día. Por ejemplo, no sé, estás en la parada del colectivo y alguien dice, qué bueno va a esperar el colectivo 40 minutos, porque, no sé, pasó un colectivo y no frenó, por ejemplo. Ahí se escucha el colectivo de fondo, no sé si se escucha ahí, pero bueno. Después tenemos la ironía dramática, que es la que se usa en la literatura y en el teatro. Esta es un tipo de ironía en el que no es que se dice lo contrario, sino que se oculta una parte de la información. Por ejemplo, en Edipo, él no sabe quiénes son sus verdaderos padres, pero nosotros sí que lo sabemos o lo podemos intuir. Entonces este es un tipo de ironía donde no es que se oculta, sino que, o sea, donde no es que se dice lo contrario, sino que se le oculta la información al personaje principal. Y por último tenemos la ironía socrática. Este es un tipo de ironía que se utiliza mucho en los ámbitos de trabajo, que es hacer que no sabemos algo, o sea, fingir una especie de ignorancia sobre un tema para que la otra persona se dé cuenta de algo que hizo mal. Por ejemplo, en algún ámbito de trabajo, que es donde yo lo veo más, es, no sé, yo qué sé, soy tu supervisora, por ejemplo, y te reviso un reporte, digo, che, esto de acá no lo entiendo, como no sé qué, a qué viene, o no sé por qué, cómo está relacionado con tal tema, ¿no? Una cosa así, como que hacer que no sabes algo para que el otro vea y diga, ah, no, tipo, lo arreglo, está mal. Sería como algo así. Ahora pasando a la literatura en sí, a los libros, se usa mucho este tipo de figura retórica cuando se quiere dar un tipo de humor sarcástico al personaje. Ahora les voy a dar unos ejemplos. Hay 3 autores que yo he leído mucho que utilizan este recurso de manera recurrente, que son Jane Austen, que ahora les voy a leer el comienzo de Orgullo y Prejuicio y vamos a ver que es una ironía. También Borges utiliza mucho este recurso y Adolfo Bioy Casares. Ahora sí, les leo la primera oración de Orgullo y Prejuicio. Dice, es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Acá lo que está haciendo Jane Austen es ironizar sobre los prejuicios sociales de esa época en la que ella escribía, ¿no? O sea, está diciendo como, es algo que se sabe que un hombre con plata necesita una mujer. O sea, no tiene por qué ser así. Y ella lo hace, conociendo al personaje, sabemos que lo hace desde una crítica social. Por último, cambiando de tema, vamos a hablar de lo que es la ironía y el sarcasmo. Si bien yo antes les dije que la ironía se utiliza para construir personajes sarcásticos, no son lo mismo, son muy parecidos y se pueden confundir. Y tampoco es muy grave si nos confundimos con esto, pero son cosas diferentes. La ironía en general se utiliza de manera sutil y para remarcar algo que queremos hacer saber al receptor de nuestro mensaje, ¿no? Mientras que el sarcasmo se utiliza para hacer una crítica más del estilo danina, no tanto constructiva quizás. Entonces, la principal diferencia entre estos dos es la intención que nosotros le estamos dando a las palabras que utilizamos. Para ir cerrando, podemos decir que la ironía es parte de nuestro día a día y que la utilizamos de manera constante. También podemos ver que en la literatura esta es una forma de enganchar al lector y de crear una complicidad con el mismo, ¿no? De crear que el personaje se haga más persona, porque al utilizarlo tanto nosotros y verlo en los personajes, nos da esa empatía, esa conexión. Y muchas veces la ironía en la literatura nos hace pensar más allá de la historia en sí misma, como lo que les decía de la frase de Jane Austen. Ella está haciendo una crítica social, pero
de manera muy sutil y escondida debajo de una ironía. Es como si la ironía fuera una alfombra que la usamos para decir algo de una manera engañosa. No sé, los dejo a tu criterio. Pero es como para tapar. Decimos lo que estamos diciendo, pero diciendo totalmente lo contrario. Y el que lo agarra, que lo agarre, y el que se ofenda, que se ofende. Sería como algo así. Y muchas veces en la literatura, la ironía nos hace ver más allá de la historia en sí. Como esto que les decía de la primera oración de Orgullo y Prejuicio, donde Jane Austen nos está mostrando una crítica social de la época en la que se basa el libro, que nosotros ni siquiera estuvimos ahí, pero nos podemos imaginar lo que era ser una mujer en esos años. Y esto llevado a un montón de cosas, ¿no? A un montón de historias, a un montón de novelas, a un montón de cuentos. Entonces te invito a que la próxima vez que leas un libro te fijes si el autor no te está guiñando un poco el ojo para que veas algo más allá de la historia que él está contando. La ironía, además de ser, como les decía, una conexión con los personajes, nos lleva a reflexionar. Nos lleva a reflexionar, a pensar, a crear construcciones sobre el contexto en el que se escribió el libro o en el contexto en el que está situada la historia. Por eso yo digo que la ironía es como una alfombra que nosotros ponemos arriba de algo que queremos decir, y el que pueda levantarla y ver qué hay abajo y entenderlo, buenísimo, y el que no, bueno, nada, que la pase y ya, y quedará como una frase bonita. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó pueden dar like, comentar y suscribirse al canal. Subo este tipo de videos, también hago reseñas y otras cositas más. Pero bueno, ya, métanse al canal y vean. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Si fue así, te invito a dejar like, a comentarme si recordás algún momento irónico o alguna historia que digas, esta historia tiene pura ironía. O alguna película también. Ahora estoy muy fanática de las pelis. Yo era más de series o, bueno, de libros. Pero ahora estoy empezando a ver películas. Así que si me dejan alguna película donde se pueda ver esto, me encantaría. Y bueno, nada, suscríbete si querés más contenido de este estilo. Así que eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso. Hasta el próximo viaje. Nos vemos.